primitiva. Y déjenme presentarles a nuestros músicos. Tenemos a William. Él es un músico que toca guitarra, bajo, batería y varios instrumentos, músico de veras. Tenemos a Michelle en el piano. Ella toca el piano, es corista. Tenemos a Ángel en el coro, aleluya. A nuestro director, Oscar, también un músico que toca varios instrumentos y aparte de que toca, también enseña. Y eso, gloria a Dios. Claro, gloria a Dios por la vida de mi hermano. Y a mi esposa, yo podría tener muchas dudas, pero si de algo estoy seguro es que mi esposa nació para la alabanza. Ese es su llamado. De eso no me queda ninguna duda. Aleluya. Y esta tarde, hermanos, déjame decirle que es una tarde especial porque tenemos un invitado que yo estoy ansioso por oírlo, porque sé que Dios nos va a hablar por medio de nuestro hermano. Él es un maestro que nos dio clases en el Instituto Bíblico, no nada más a mí, sino a nuestro hermano al maestro Cisneros y a muchos hermanos que tenemos. Él es el pastor Raúl García y yo quiero que lo recibamos y que estemos atentos a lo que el hermano trae, porque eso es un pastor que viene directamente de parte de Dios para nosotros, la iglesia aquí en el parque. Gloria a Dios por el hermano. Asiento. Gracias. Me interesa ministrar ahorita la palabra a todos. Mientras toma su lugar en esta tarde ya, primeramente quiero darle gracias a Dios por esta oportunidad. La iglesia en el parque. Qué tremendo. Porque Dios no está encerrado en 4 paredes. Dios no está encerrado en un edificio. Claro, los edificios son buenos. Y en su tiempo ustedes van a poder tener su propio edificio también. Pero venir al parque, venir y estar delante de todos, es algo diferente. Pero más que todo esto, hermanos, lo que a mí más me interesa es que Dios esté con nosotros. Y ciertamente su palabra nos es confirmación de que Dios en su infinita misericordia, Dios visita la vida de los hombres para hacer saber su perfecta voluntad. Y meditaba durante esta semana sobre el mensaje que traería para este día para ustedes. Meditaba bastante y lo que el Señor me guió es sobre el proceso que existe en la vida de un cristiano. Porque yo estoy seguro que usted se debe haber hecho una vez una pregunta: ¿qué estamos haciendo en el parque? El parque es para venir, sentarse, comer, correr, dar vueltas, pero para venir y escuchar palabra de Dios. ¿Qué está pasando? Quizás alguien dijo: ¿a quién se le ocurrió esta idea? ¿A quién se le ocurrió esta idea de venir a tener servicios en el parque? Bueno, yo le digo algo. Dios en su infinita misericordia pone ese sentir, o pone esa nueva experiencia en nuestras vidas. Quiero que me acompañen al libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 16. Y voy a estar compartiendo en esta tarde sobre la ley del proceso. Y esto en la vida de un rey muy famoso, quizás el rey más famoso que ha existido en la Biblia, y es el rey David.
Así que primera de Samuel capítulo 16. Y vamos a comenzar en el versículo 4. Si está ahí, me sigue por favor en su Biblia. Y dice: Samuel hizo lo que le mandó el Señor. Pero cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo lo recibieron con mucho temor. ¿Vienes en son de paz?, le preguntaron. Claro que sí. He venido a ofrecerle al Señor un sacrificio. Purifíquense y vengan conmigo para tomar parte de él. Entonces Samuel purificó a Isaí y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó: sin duda, este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel: no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Entonces Isaí llamó a Abinadab para presentárselo a Samuel, pero Samuel dijo: a este no lo ha escogido el Señor. Luego le presentó a Samá y Samuel repitió: tampoco a este lo ha escogido. Isaí le presentó a 7 de sus hijos, pero Samuel le dijo: el Señor no ha escogido a ninguno de ellos. ¿Son estos todos tus hijos? Queda el más pequeño, respondió Isaí, pero está cuidando el rebaño. Manda a buscarlo, insistió Samuel, que no podemos continuar hasta que él llegue. Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron. Era buen mozo, trigueño y de buena presencia. El Señor le dijo a Samuel: este es, levántate y úngelo. Versículo 13. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramá. Ayúdeme a hacer una breve oración solamente para poner delante del Señor este mensaje. Señor, pido en esta tarde que hables al corazón. Habla a la vida de las personas que están aquí presentes, porque en tu infinita sabiduría, Señor, y tu tiempo perfecto, tú elegiste que estas personas estuvieran aquí presentes. Señor, gracias en el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Amén. Una vez más, vuelvo a repetir, para mí es un gran honor estar aquí. Es un privilegio que Dios me ha concedido y estoy contento. Estoy contento de estar con familia que estimo, con familia en Cristo que los conozco por años y me conocen. Es un gran placer estar aquí con ustedes. Pero volviendo al tema de este día, permíteme hacerle un poquito de historia solamente. Es necesario saber que en este tiempo, cuando David es ungido para ser rey, ya había un rey. Ya existía un rey. Ya había alguien que estaba reinando. Pero el hombre que había sido puesto para reinar sobre Israel era un hombre que cometió errores. Era un hombre que se equivocó. Era un hombre que no obedeció la palabra, el mensaje, la orden de parte de Dios. Iglesia, yo te quiero decir algo en esta tarde. Ten mucho cuidado en obedecer la voz de Dios. Escúchame bien, porque hay errores que pueden costar bastante para tu vida y para la de tus descendientes. Y este ejemplo de Saúl es solamente uno de ellos. Saúl había desobedecido las órdenes que había recibido de parte de Dios, y Dios buscó a alguien más. Dios buscó a alguien que viniera a tomar el lugar de Saúl. Ahora, Primera de Samuel capítulo 15, déjenme solamente parafrasear lo que sucedió.
el Señor le da una orden a Saúl que vaya y destruya. Dice, ve y destruye un pueblo llamado Amalek. Porque había una razón que en el pasado ellos habían atacado el pueblo de Israel. Y el Señor le manda a Saúl decir, ve y destrúyelo. Ve y acaba con todo. Destruye todo por completo. Pero a veces nos sucede lo que le pasó aquí al rey Saúl. Saúl creyó que la ley de Dios quizás no era la mejor opción y él quiso hacer las cosas a su manera. Miren, uno de los errores que tenemos en la iglesia de Cristo es de que hacemos a veces las cosas como nosotros queremos, no como Dios nos está pidiendo que hagamos. Ese es uno de los riesgos más grandes que puede haber. Y las desobediencias de Saúl, en este caso, le costaron el reino a él y también a sus descendientes. Porque cuando un rey ascendía al trono, por lo regular sus descendientes seguían reinando sobre esa ciudad. Pero cuando Saúl desobedece a Dios, también en este caso sus hijos fueron afectados. Y por todas ellas Dios buscó un hombre para que viniera y gobernara al pueblo escogido por Dios. Ahora, tenga esto en mente. Dios buscaba a un hombre que calificara, escúcheme bien, que calificara con ciertas áreas o ciertas cosas en su vida para que pudiera tomar el lugar de rey. Ahora escuche, el ser rey no era algo sencillo, ¿ok? Sí había privilegios, sí había muchas cosas buenas, pero un rey también tenía mucha responsabilidad, bastante. Ahora, humanamente el pueblo de Israel necesitaba un hombre con ciertas características y cualidades. Por ejemplo, número 1, querían a un rey que tuviera una buena familia. Cuando hablo de buena familia me estoy refiriendo que fuera una familia que tuviera bastante historia, famosa si se pudiera. Número 2, querían a un hombre, en este caso, que ya fuera un hombre formado, un hombre alto, fuerte, que fuera capaz de gobernarlos de una manera completa. También tenía que ser un hombre valiente, un hombre probado, un hombre que no le tuviera miedo a nada. Y por último, quizás si se pudiera tener también un hombre con ya experiencia en la guerra. Porque en esos tiempos el pueblo de Israel salía a las batallas. Y necesitaban en este caso que ese rey fuera al frente, que los guiara, que los llevara hasta la victoria. Humanamente esas eran las cualidades que buscaba el pueblo para que tuviera un rey. Pero mire cómo es Dios. Dios es tan sabio, Dios es tan grande, que Dios cambia las cosas que el hombre está buscando. El hombre busca esto, pero Dios, al elegir a David, Él lo eligió de una familia humilde, sencilla. En lugar en este caso de buscar un hombre ya formado, Dios eligió a un joven. Un joven. ¿Cuántos años tienes tú? 19. No pregunto por acá porque está 12. ¿Cuántos años tienes tú? 27. Ok. Están jóvenes. Muy jóvenes. Y Dios tiene un plan para sus vidas. Dios tiene un plan para ustedes. Cuando yo vine a Cristo, yo tenía 21 años. Lo recuerdo, ya hace mucho tiempo. Pero Dios tiene un plan. Ahora, mire, Dios eligió a un joven, casi un niño, ¿ok? Y en lugar de buscar un hombre valiente, David era valiente, pero su físico era débil. Su físico era de un niño, no tenía musculatura, no tenía en este caso la forma de un hombre alto, no. Y ahora, si buscaban a un hombre que tuviera experiencia en la guerra,
Dios le había dado experiencia a David, escúcheme bien, matando osos y leones allá donde cuidaba las ovejas de su padre, de su familia. Así que, hermano, algo que he aprendido: Dios llama, Dios escoge lo que el hombre natural no puede percibir. Dios no llama al más grande, Dios no llama al más fuerte, Dios llama a lo más humilde, lo más sencillo. ¿Sabe por qué? Porque Dios es capaz de hacer cosas grandes con cosas pequeñas. Así que eso es algo que maravilla. Humanamente, escuche esto, las cualidades de David no eran lo que el pueblo estaba buscando en un futuro rey. No calificaba. Pero espiritualmente, escuche bien esto, David era el hombre escogido de parte de Dios. Y eso es algo que a mí me asombra y me maravilla. ¿Sabe por qué? Porque lo que Dios escoge, Él lo va a respaldar. Lo que Dios levanta, Dios lo va a sostener. Lo que Dios llama es porque Él sabe que esa persona puede ser preparada para cumplir su perfecta voluntad. David fue ungido por el profeta. Fue ungido. ¿Y por qué digo porque fue ungido? Porque Dios no miró el exterior de David. Dios miró el interior. Y de esta manera David, escúcheme bien, siendo un joven, cuando fue ungido por Dios, él comenzó a vivir la ley del proceso. Y esa es la base de mi mensaje en esta tarde. Tú estás, escucha bien, tú estás en el proceso de Dios. Tú estás en el lugar donde Dios está moldeando tu vida. Esta iglesia, según me han dicho, tiene 3-4 meses aproximadamente. Yo le pregunto a usted, hace 5 meses, ¿usted pensaba que iba a estar en un parque? ¿Usted pensaba que domingo tras domingo iba a estar poniendo 2 carpas y armando sonido y trayendo comida? Si alguien le hubiera dicho, esto vas a hacer en 5 meses, ¿qué hubiera dicho usted? Mire cómo es Dios. Porque por eso los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Por eso, porque Dios todo lo hace perfecto. Ahora, David en este caso, bueno, mire lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Como si fueran. Y para algunos somos un grupito, somos apenas unos cuantos. Escuche bien, eso es lo que los demás pueden ver. Pero delante de Dios, Dios ve multitudes. Dios ve multitudes, Dios ve familias, Dios ve hombres, mujeres, Dios ve jóvenes, Dios ve niños. Eso, hermano, es por fe. ¿Por qué? Porque Dios es exactamente el que llama a las cosas que no son como si fueran. David recibió la unción para ser el próximo rey, pero escuche esto: aunque fue ungido, no fue inmediatamente a decirle a Saúl, salte, porque ya Dios me ungió y me ha dicho que yo soy el próximo rey. Así que por favor, te doy tus 30 días para que te muevas, porque yo voy a seguir aquí. Escúcheme bien, uno es el tiempo del hombre y otro es el tiempo de Dios. Son 2 palabras, el kairos, tan famoso que le llaman, de Dios, y el cronos del hombre. Los tiempos de Dios son diferentes, hermano, a los tiempos de Dios. Pero el comienzo, el principio determina, escúcheme bien, determina hacia dónde Dios te va a llegar. David, para llegar a ser el rey famoso de Israel, él fue ungido 3 veces, dice la Biblia. Mire, recibió la primera unción, que es de preparación.
Primera de Samuel capítulo 16 versículo 13. Dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Esa fue la primera unción, y es, escúcheme bien, de llamamiento para hacer lo que Dios le había destinado a hacer, pero también marcó su preparación, su tiempo de preparación. Escúcheme bien, las iglesias grandes, la mayoría de ellas no comenzaron siendo grandes. Todas las iglesias, la mayoría comenzaron con un pequeño grupo. Comenzaron reuniéndose en un parque, en una casa, reuniéndose en ciertos lugares donde alguien diría: pero ¿qué estamos haciendo aquí? Escúcheme bien, los comienzos con Dios son maravillosos. Y le digo algo: disfrute estos tiempos que usted está aquí. Disfrútelos, porque yo sé que después va a comer y se va y todo. Es maravilloso. La iglesia, escúcheme, la iglesia comenzó, ¿sabe dónde? En las casas. La iglesia del Antiguo Testamento comenzó en las casas, teniendo reuniones donde comían, donde platicaban, pasaban tiempo y sobre todo estudiaban la palabra. Allí comenzó la iglesia, y la iglesia nunca se ha detenido, nunca. La iglesia del Señor comenzó en este caso en casas, y de ahí se extendió. Sí, esta iglesia comenzó en este parque, pero este es solamente el principio de algo que solamente Dios sabe que lo va a hacer en ustedes. David ya fue ungido por rey, pero había más cosas que Dios quería hacer en su vida. La primera unción fue de preparación, la segunda unción fue de reconocimiento, y fue su inicio para que fuera conocido. Segunda de Samuel capítulo 2 versículo 4. Dice: y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Recuerde, segunda unción. Y la tercera unción que David recibió fue la unción de autoridad. Esto es una unción de ministerio. Cuando Dios te promueve, cuando Dios te levanta, Dios te está ungiendo de una manera especial. Segunda de Samuel capítulo 5 versículo 3. Dice: vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante del Señor, y ungieron a David por rey sobre Israel. Vivimos, hermano, en un tiempo donde todo lo queremos rápido. Ahí está el McRae, calienta lo que tú quieras. Tienes hambre, mira, ven el refri, allí hay comida ya hecha, caliéntala y ya está hecha. Vivimos en un mundo donde todo está rápido, lo queremos rápido. Pero escucha esto: el Dios que servimos es un Dios con mucha, pero mucha paciencia. Bastante, demasiada paciencia. Porque las cosas que Dios hace, Dios las hace bien. Bien. Y hasta este día Dios no se ha equivocado. David conoció al Señor desde pequeño y aprendió a escuchar su voz. Y escuche esto: David, así como crecía, él guardaba también su testimonio. Primera de Samuel capítulo 16 versículo 18. Mire lo que dicen, lo que dijo alguien del testimonio de David. Dice: entonces un siervo le dijo a Saúl: uno de los hijos de Isaí de Belén tiene mucho talento para tocar el arpa. No solo eso, es un guerrero valiente, un hombre de guerra y de buen juicio. También es un joven bien parecido, y por si eso fuera poco, el Señor está con él. El llamado de David no fue solamente a causa de que tuviera talento para tocar el arpa.
no fue solamente por ser un valiente guerrero. Yo estoy seguro que en los tiempos de David alguien más también sabía tocar. Alguien más también había guerreros que eran valientes. Había más hombres de guerra. Y también había hombres que tenían buen juicio. Pero ¿sabe cuál fue el motivo principal que Dios le escogió? Porque él aprendió a escuchar la voz y la dirección de parte de Dios para su vida. Hermano, eso hace la diferencia. Porque lo reafirma el versículo al final cuando dice: y Dios estaba con él. Ahora, aquí, con los que estamos aquí, quizás tú digas: bueno, yo tengo talento de parte de Dios. Cuando yo toco un instrumento, cuando yo toco, los demonios se van. Gloria a Dios. Quizás tú digas: yo soy valiente, nadie me puede hacer frente. Quizás digas: a mí me gusta hacer guerra en la oración. Cuando yo hago guerra, el diablo se va corriendo. Gloria a Dios. Y también puedas decir: yo sé que Dios está conmigo. Escucha bien. Quizás tienes todos los atributos que acabo de decir, pero el hecho de que los tengas, escucha por favor, no significa que el diablo te va a dejar en paz. Si Dios te dio los talentos, los dones especiales para su reino, para su gloria, escucha esto: el diablo va a andar sobre ti. El diablo te va a querer destruir. ¿No crees que el diablo, sabes que tú eres el ungido? Pásale. Ahí viene el ungido del Señor. Hey, demonios, déjenlo pasar. Escucha esto, no es así. Cuando el diablo sabe que hay unción sobre tu vida, te va a querer destruir, te va a querer tirar, te va a querer apartar del llamado que Dios puso sobre tu vida. Escúchame bien. David lo tenía de parte de Dios prácticamente todo. Así como el llamado de David fue grande, las pruebas también fueron grandes. También fueron grandes. Escucha esto, iglesia. Si estás batallando en algo, si estás luchando con algo, escucha esto: Dios está contigo y Él te va a dar la victoria. Solamente persevera, solamente cree, solamente espera que Dios te va a dar lo que tú necesitas. No hagas como otros en otros lugares que viene la prueba y todos corren. Ay, ¿cómo? ¿En un parque? ¿En serio? No sé si pasa esto aquí. Mejor ahí me avisa cuando ya tengan un edificio. Ahí me dicen cuando ya estén en un lugar. Allí sí voy. Escuche esto. Hay gente, mire, la gente que está aquí, están aquí porque Dios los tiene aquí. Así de fácil. Y Dios va a enviar a la gente correcta. Dios les va a dar a la gente necesaria, porque esta obra no es del hombre, esta obra es de Dios. Y si la obra es de Dios, Dios la va a respaldar. David tuvo que pasar por ciertas batallas. Déjeme darle unas cuantas antes de terminar. David tuvo que pasar por la prueba de valor, de no tener miedo. Déjeme parafrasear la historia que está en Primera de Samuel, versículo 17. Aquí está el pueblo de Israel frente a frente con los filisteos para pelear. Y dice la Biblia que estaban listos. Pero de repente sale un hombre, por no decir un gigante, llamado Goliat. Y me puse a ver cuánto medía en la medida que nosotros conocemos. Este hombre medía casi 3 metros. El Shaquille O'Neal estaba pequeño en comparación a él. Casi 3 metros. Y sale este hombre de los filisteos y les dice al pueblo de Dios, ¿saben qué? Espérenme,
¿Para qué vamos a pelearnos todos? Mira, elijan un hombre de ustedes, uno, que venga y que pelee conmigo. Si él me ganara, nosotros seríamos sus esclavos. Pero si yo le gano, ustedes serán nuestros esclavos. Imagínense la historia, como el rey Saúl empezó a buscar, a ver, ¿a quién mando? ¿Quién se quería enfrentar con un hombre de prácticamente 3 metros? Fuerte, con una espada, con un escudo. Era prácticamente un monstruo, por decir algo. Escucha esto. Y estando ahí, este hombre llamado Goliat hacía el reto, el desafío al pueblo de Israel. Él decía: yo hoy he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteos, se turbaron y tuvieron miedo. Miedo. Señor, ¿qué vas a hacer con esta iglesia? Señor, ¿cuál es tu plan? No, yo no quiero ministerio. No, Señor, aquí estamos bien. Somos poquitos, aquí nos reunimos. Escúchame bien. El Señor le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Ahí está el reto, hermanos. Ahí está el reto. Pero siguiendo con la historia, la Biblia nos dice que David escuchó ese reto y David respondió. Y se enfrentó a este gigante, y yo creo que usted ya sabe cómo terminó la historia. David, siendo un joven de mediana estatura, tomó 5 piedras, tomó su honda y dice que se enfrentó al gigante, y con una piedra, con una sola piedra que lanzó, le dio en la frente y el gigante cayó y David lo mató. Número 1, usted como iglesia necesita tener valor. Valor para enfrentarse a los gigantes que van a venir. Escuche esto, iglesia, y se lo digo por experiencia. Derrote a ese gigante llamado desánimo. Ay, pastor, pero pues mire, somos poquitos. Ay, luego la comida nos sobra, gloria a Dios. ¿Qué? No te preocupes. Si Dios te llamó, Dios te va a respaldar. Pero sé valiente. Número 2, vas a tener que también luchar contra los celos que a veces ocurren entre los hermanos. Ay, sí, ya quiere ser pastor. ¿Quién lo puso por pastor? ¿Quién? Ya se cree mucho. Escucha esto, hermano, te van a criticar. Te van a criticar. Los celos existen y no son solamente en las novelas. Los celos existen incluso entre los propios hermanos en Cristo. Prepárate. ¿Sabes por qué? Porque te van a criticar. Te van a juzgar. Oh, ya andas de rebelde. Oh, mírala, ahí anda la pareja que se fueron de aquí y andan haciendo esto. Te van a juzgar. Pero escucha bien esto: si estás bajo la